Cuando instalaron estos pasaportes sanitarios, ¿qué le generó? Para mí, bueno, es control absoluto de los desplazamientos, de los movimientos. Además, era vergonzoso. Vergonzoso. Sí. ¿Para qué servía? Yo no para sé el control. Si el virus sigue circulando. Además, usted sabe que, volvemos a lo virológico. ¿Por qué todos los años la gente se resfría? ¿Por qué todos los años se gripe? Porque los virus respiratorios no se erradican. Van a volver y entonces cuando usted dice que tenemos esto hay que encerrar, pero vamos a volver. Y el cero COVID no existe, el cero resfrío no existe. Todo el virus transmitido por el aire vuelve y está. ¿Cuál es el reservorio? Bueno, el de la influenza son los patos o las aves que vuelan, el otro puede ser los murciélagos, pero esto va a quedar en la sociedad. Entonces, ¿qué significa erradicar? Sí, nos vamos a resfriar todos, pero nos vamos a infartar todos. Nos vamos a morir de problema cardíaco, podemos haber prevenido con útiles correctos. ¿Dónde están esos útiles si todo va para el COVID? Accidente cerebrovascular. ¿Dónde están las campañas en todos los países para evitar lo que mata? ¿Qué es lo que más mata hoy y lo que más discapacidad provoca? Eso. ¿Se puede prevenir? Sí, pero lo único que queremos es que no haya COVID. Entonces, yo pienso que esto es una alerta para lo que se dice peticionar a las autoridades. Y lo que yo digo en Francia y en Mónaco, si ustedes quieren protegernos como corresponde. Papa Nicolau, mamografía, vacuna para infecciones prevenibles, prevención del cáncer, prevención del infarto y prevención del accidente cerebrovascular. En todos los hospitales, ¿cómo se hacen los hisopados? Si no lo hacen así, entonces nos estuvieron mintiendo, no están protegiendo la salud pública. Están viviendo bajo influencia de instrucciones, lo que sería obediencia de vida para un solo agente infeccioso. ¿Qué pasa con las otras enfermedades que van a matar a la gente? Sí. Esto es lo que yo estoy diciendo. Es decir, sin ningún tipo de compromiso político, porque no tengo nada que vender, no tengo nada que militar y yo no estoy más en la función pública. Yo trabajaba para el hospital público, la protección hospitalier y tenía trabajo en el terreno, todo el santo día estaba ahí. No hacía política sanitaria. Pero ¿y usted durante la pandemia qué observaba en ese hospital público? Que no había nadie, no iba nadie. Fui a ver una vez un colega de cardiología que me pidió que explicara el problema que tenía, el pasillo vacío, me dijo, no viene nadie. Nadie viene acá, ni el electrocardiograma, nadie viene. Bueno, yo no sé cuántos infartaron después porque no fueron a hacerse los controles. No había nada. Neurología, nadie. No se podía entrar a ningún hospital si no era con una cita con internet, confirmada con internet, con código QR, una cosa de locos. Para lo que sirvió, no sé. Dice que gracias a eso se protegieron 400 millones de personas de la muerte, tampoco lo sé. Pero las campañas ahora dicen, qué suerte que encerramos a todos y los vacunamos porque hubo 400 millones de muertos menos. ¿De dónde sale esa cifra? Eso usted lo escucha. Sí, sí. Bueno, Pablo, le voy a pasar el teléfono de Lorena a ver qué apreciación tiene usted de lo que ellos encontraron. No, pero si es sobre metales pesados, es lo mismo que me pasó ya con otro estudio español que decía ¿El del doctor Campra o Campras? Sí, grafeno. El grafeno, sí. Una pena, sí. porque el estudio, ellos miraban que ponían una gota y había grafeno, lo que pasa es que no miraron si había grafeno en el líquido. Entonces, cuando usted no tiene controles bien hechos, no se puede. Y la gente empieza a dar opinión. Y bueno, zapatero tus zapatos. Es que es como una especie de... Mire, yo acá tengo, porque justamente yo voy muy a las fuentes y por eso tengo esta conversación con usted y con muchos otros especialistas. Y acá en la Argentina, con fecha 12 de enero, la representante que firma esta nota habían hecho un pedido de informe preguntando justamente si había hidróxido de grafeno, y en el punto C firma Patricia Aprea,
En cuanto a la composición de la vacuna en cuestión, conforme a lo declarado, el grafeno se encuentra dentro de los componentes de la misma. Se sugiere acompañar rótulos y prospectos autorizados en los cuales se pueda advertir los componentes de la vacuna. Al mes, más o menos, esto era una causa, se estaba investigando la muerte de una persona y querían saber si la vacuna que le habían puesto tenía algún componente nocivo o tóxico. Entonces se pide el pedido de informe y a la justicia se responde Esta es una respuesta a la justicia respecto de esta única causa, ¿sí? Y al mes se sale públicamente en los diarios esta respuesta que yo le acabo de leer, que viene con otras preguntas, y en cuestión de horas, la ANMAT desmiente públicamente que había sido un error de tipeo. Yo me puse a investigar y no era la única que había informado de la existencia del grafeno en las vacunas, también dentro de la institución ANMAT. También había la firma de otra persona. Perfecto. Pero ¿usted se da cuenta lo que generan con este silencio, con este ida y vuelta? No, yo no tampoco entro en eso. Porque yo no sé si hay grafeno o no. En otros lugares otros medicamentos inyectables. Hay gente que tiene el método del grafeno y lo quiere vender. Hasta ahí, yo no sé, que alguien me diga cuál es el problema del grafeno y si hay o no hay y cuánto más que en todas las otras cosas que están alrededor. Pero bueno, si uno quiere armar y subir el merengue del grafeno, lo sube. Punto 1. Punto 2. Cuando empieza esto, el servicio de inteligencia francés recibía 1000 memes, WhatsApp y cables contra todas las vacunas tipo Pfizer y Moderna de agencias de inteligencia, y de casualidad en el 2020 todo venía de Moscú, porque como no le aceptaban la vacuna rusa, querían destruir con cables. Entonces, acá hay una guerra industrial. No hay que ser gil en el sentido del término literal de caer en cualquier información que me demuestren que hay más grafeno en eso que en cualquier otra inyección intravenosa que existe. Estamos de acuerdo. Pero cuando usted me dice que pone una gotita en un vidrio y con Raman, con la técnica esta del aparato, del espectro Raman, de grafeno, ¿por qué no le hace el espectro al vidrio también de al lado y me dice que hay un delta? ¿Y por qué no pone todas las otras preparaciones que se utilizan y me dice que no hay? Entonces, cuando usted mira la metodología, da vergüenza. Lo publican, porque además no le aceptaron el artículo en ninguna revista científica. Eran todos blogs. Entonces, uno dice, antes de concluir, miremos el método. Y el método no sirve como se dice. Pero ¿y por qué? Yo comparto con usted. Pero como estamos en el medio nosotros, que queremos saber la verdad, porque ya a esta altura uno se empieza a interesar un poco más allá, ¿no? Uno cree en todo esto. Hay gente que cree en todo. En el 5G, en el grafeno. Pero en vez de decir, es un problema en serio para la gente joven, tratemos de ver cuáles son las cardiopatías y tratar de ocuparnos de los vulnerables y de utilizar toda la energía que tenemos para prevenir ciertos tumores, para hacer colonoscopía en toda la República, para hacer gastroscopía, para que haya aparatos en todos los hospitales públicos, para que el presupuesto sirva, distraen con el árbol y tapan el bosque. Yo no quiero tapar el bosque. Y Pablo, ¿no es una forma inteligentísima de evitar esta distracción que el gobierno diga, vamos a analizar nosotros, cualquier gobierno, nosotros vamos a sacar las dudas en este sentido, vamos a hacer un análisis con gente que, como usted dice, cree en la teoría del grafeno o de la tecnología 5G, y las personas que creen en la proteína Spike y lo que está sucediendo? Es decir, ¿por qué no debaten entre ustedes de una forma? Pero es que esas publicaciones, Pablo, después de todo lo que venimos hablando, ¿no? Y yo se lo digo por lo que a mí me genera, pero que lo hablo con mucha gente, y esta es una sensación muy popular, Pablo, que debería ser atendida por parte de los gobiernos si no quieren que las personas dejemos sencillamente de creer, no en la ciencia, en los médicos. Pero perdón,
en PubMed hay una base de datos con todos los estudios de grado. Es difícil porque hay que analizar artículos que son validados por un comité de peritos éticamente intachables, ¿sí? Todo ese tipo de cosas existen. Ahora hay muchos holgazanes que viven del blog. Yo, por supuesto, me tomé el tiempo y la energía de leerlos. Se imagina bien que no me voy a comprometer a decir cosas que no se probó nada. Nada, con ensayos bien hechos. Se toma en cuenta un ensayo español mal hecho con el método incorrecto. Bueno, va, ya está. No sirve. Vamos, pero que busque la gente las referencias que pruebe. Pero ¿cómo hacemos para buscar si...? Es muy fácil, mire, base de datos, pero además, zapatero a tus zapatos. Bueno, claro, no como hacemos para buscar, sino para confiar en lo que nos dicen de un lado y del otro, ¿no? Hay médicos que dicen lo que leen en los diarios, que copian y pegan. Hay otros que tienen otro tipo de enfoque, se sientan a estudiar y hablan de lo que tienen evidencia. El problema es que cuando uno copia y pega blog y copia y pega de lo que dijo el otro, que sacó un blog, entra la confusión. Y con esto hay que dejar ya de revolver, ¿no? Porque todo el mundo ahora es virólogo, todo el mundo es epidemiólogo y todo el mundo es infectólogo. Y toda la gente opina. Entonces todos saben. Ahora, cuando uno es complotista, la cuenta siempre le da, ¿viste qué es lo que yo te quería demostrar? ¿Qué me quisiste demostrar? Entonces, cuando alguien está tan seguro de lo que quiere demostrar, no se puede seguir analizando. Porque no es la cosa blanco o negro. Hay una preparación farmacéutica que trae problemas en la gente joven, pero que sirve para la gente mayor. Nada más es lo único que se puede decir. Los ensayos clínicos hasta el 2023 que termine, no se va a saber cuál es el beneficio real. ¿Por qué se hicieron pasaportes sanitarios? Porque tenían miedo. ¿Quién? Las fuerzas de el poder científico de la OMS que instruye a los ministros de salud que tienen que defenderse del poder judicial. Estamos en eso. Otra cosa hoy no se puede decir. El que lo diga, que lo pruebe. Claro, lo que pasa es que uno le escucha a usted y tenemos una versión, lo escucha a otro y otra y a otro y otro, y está bien, porque hasta cuando uno va a un médico, un médico te va a decir algo y otro te va a decir otro y es sano eso, por eso uno va a hacer una consulta. Pero ¿por qué no hablan todos juntos ustedes? Porque nosotros estamos en el medio. Yo no los conozco, primero, que yo no los conozco, yo no sé, pero cuando se ponen a hablar y a asustar a la gente, yo escucho que esto es terrible, que esto es tremendo, que viene la quinta ola, la sexta ola, la octava ola. Pero por favor, ¿qué vas a hacer entonces hoy con que hoy te va a hacer un accidente vascular o se va a morir con una hemiplegia? ¿Qué estás haciendo? Eso me interesa. Basta de sexta ola. Mira qué fácil, estás copiando lo que está leyendo del diario. No, yo quisiera saber, ¿qué estás haciendo vos para prevenir que la gente no tenga culebrilla? ¿Hay vacuna o no? ¿Qué haces contra el problema del neumococo? ¿Hay vacuna para la neumonía? ¿La estás dando? ¿Cómo estás asegurándote que haya colonoscopía y gastroscopía en todos los hospitales públicos? Cualquiera que tenga miedo porque tiene algún pariente con cáncer de colon, ¿puede hacérselo? ¿Tiene que pagarlo? ¿O por qué no te cubren el test de esto y el otro no en todos los hospitales del Estado? Esa es la pregunta. ¿Qué se ponen a hablar de sexta ola? ¿De dónde lo sacan? ¿De lo que vieron en el noticiero europeo? ¿O un noticiero americano? ¿O lo que copian y pegan? Entonces, bueno, hay gente que tiene cierta envergadura y habla de lo que puede comprobar y gente que habla de lo que escuchó. Y eso es lo peligroso. Que la prensa le hace más caso al que le dice que me parece que al que le dice, bueno, la cosa es así y tenemos límites en el saber. Y hay contingencia. Contingencia significa hay muchas cosas que no podemos prever y que no sabemos. Sí. Entonces, sin modestia, diciendo, hay un montón de cosas que no sabemos, que tenemos que verlas. Hasta el 2023-2024 no sabemos, no vamos a saber qué va a pasar con esta proyección. Lo único que se puede saber es que en el 2030 los ARN mensajeros que se están utilizando van a servir como casuística para que ciertas empresas tengan $10.000 millones de beneficio. Lo declara. Eso sí se sabe. Entonces, la gente que se inyecta es parte de un protocolo internacional para no ir a terapia intensiva.
Pero los que no están a riesgo van a probar que al no tener efecto secundario ayudan a esta empresa a que en el 2030 puedan decir que van a vender medicamentos por terapia antitumoral, que para eso se hizo. El mensajero se hizo para la terapéutica antitumoral. ¿Entiendes? Eso sí se puede decir, pero todo lo demás no. Entonces la gente habla y yo digo, pero ¿de qué están hablando? ¿De dónde sacan esto? No, me contaron, que me dijeron, que escucharon. Bueno, una persona tuvo un problema. Bárbaro. Yo sé que cada 15.000 hay un problema cardíaco, vi en las carpetas, estuve con el cardiólogo, estuve mirando, es muy serio. De ahí a que la gente joven que quiere inyectarse se inyecte sabiendo que puede tener ese problema. Claro, sí, y como responsables adultos que son. Y no, está bien, está bien. La última, y le prometo que es la última. ¿Cómo anotan en Europa, o no sé si sabe de Francia, o por ahí conoce de acá, los médicos, si sospechan que hay un efecto adverso? Va un paciente y le dice, mire, me está pasando esto, y no le encuentran la vuelta. ¿Cómo se nota en el sistema si hay una sospecha de que pudo haber sido efecto de esta vacuna? ¿Tiene que ser un médico o cómo funciona eso? Para la industria farmacéutica en todo el mundo, todas tienen que tener por ley, si son serias, lo que se llama un empleado de farmacovigilancia. No hay ningún laboratorio que pueda existir con un número de teléfono, y lo ven en unas cajitas de medicamentos, si usted tiene un problema ya. Entonces, en la farmacovigilancia se denuncian los efectos adversos, los secundarios que pueden tener los medicamentos. Yo me imagino que el que importa y deposita la carpeta tiene un servicio de farmacovigilancia que los médicos tienen que conocer. Entonces, el médico llama, o el paciente llama y dice, me pasó tal cosa, y lo van a anotar. La autoridad sanitaria tiene que tener acceso a todo eso y tomar decisiones en función de esa denuncia. Ahora, si lo denuncian, le piden elementos para justificarlo. Entonces, es así de simple. Entonces, el que diga, no existe, sí existe, sí. Todos los laboratorios tienen empleados para eso. Sí. Bueno, Pablo, lo dejo porque habíamos quedado media hora pero hablamos lindo, estuvo interesante. Ojalá les sirva. Se abrió un poquitito. Sí, siempre algo se aprende. Pero lo que le quería decir es que hay que tener mucho cuidado con las falsas promesas terapéuticas. Yo tengo la cura, que el suero que el de caballo, que el humano. No se puede molestar a la gente y prometerles que uno lo va a curar. No. En salud pública es otra cosa, no se cura con anécdotas. Se cura con cosas bien hechas y con estudios serios. Yo no tengo ningún interés ni conflicto de interés con ningún tipo de industria, por suerte. Por eso puedo hablar libre. Y puedo atender pacientes, y yo tengo laboratorio, con lo cual yo le digo, tiene solamente que ver con haber estudiado y haber estado en el terreno, peleándola todos los días durante 25 años en el hospital del Estado. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ha sido muy amable, ¿eh? Que tenga lindas fiestas. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego.